sabemos, anda por ahí de víctima, como una ovejita, diciendo que no, ellos no tuvieron que ver, que fue un tribunal. Dicen ellos que en ese país hay separación de poderes. Todos sabemos cómo se designan los integrantes de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Pero ellos hablan de separación de poderes. Entonces dicen, el 7 de abril, el gobierno de los Estados Unidos, a través del Departamento de Justicia, le responde a este tribunal de Delaware, específicamente al juez Stark. El tribunal había preguntado al gobierno, en fecha precedente, si podían iniciar el proceso de remate judicial de Citgo y sus activos. El gobierno dice que no tiene nada que ver, pero en esta carta del 7 de abril, aquí está, 7 de abril, dirigido a la Corte del Distrito de Delaware, le envía el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. ¿Y qué dice esta carta? Esta carta del Departamento de Justicia al tribunal, a quien ahorita el gobierno de Estados Unidos pretende decir que fueron ellos, le dice: tienes luz verde para iniciar el proceso de remate judicial de Citgo, para favorecer a esta lista que ya les mencioné de supuestos acreedores contra Venezuela. Y hay que pensar, porque uno tiene que preguntarse muchas veces la razón de este tipo de decisiones, qué esconde este tipo de decisiones. Obviamente está favoreciendo a grupos económicos, principalmente estadounidenses. Ahí está Conoco, principalmente estadounidense. Ya veremos a quién la OFAC le va a dar la bendición para robarse Citgo, porque eso será una decisión de la OFAC, del gobierno de los Estados Unidos. Esta licencia dice, se autoriza, escuchen bien, a la estafa que se autodenomina o alias Asamblea Nacional de 2015, las autoriza para que se relacione e inicie procesos de negociación con acreedores contra Venezuela o contra PDVSA, contra la República o contra PDVSA. Y pueden establecer negociaciones para llegar a acuerdos de pago con cualquier entidad, empresa. ¿Y quién es el sujeto activo? Esta organización criminal que se autodenomina Asamblea Nacional de 2015, o cualquier persona que ella designe, o cualquier entidad que ella designe. Por ejemplo, hoy el Procufey, saca un artículo ofreciéndose, ay, aquí estoy yo, que gracias a mí pudimos robarnos Citgo y otros activos de Venezuela. Aquí yo mismo soy, para negociar. ¿Qué pueden negociar? Citgo, los bonos de la República, los bonos de PDVSA, o cualquier tipo de acreencia que tenga Venezuela. Bienvenidos todos y todas a nuestro programa En la Balanza, este programa en defensa de la República Bolivariana de Venezuela, de los intereses patrimoniales de la República Bolivariana de Venezuela, de los derechos legítimos de la República Bolivariana de Venezuela. Se lo dedicamos a un gran amigo, a un gran camarada, a un honorable padre, a un honorable diputado, a Julio García Jarpa, que se despidió recientemente de nosotros, y hoy en homenaje a él hemos invitado especialmente a su hijo Julio García Serpa, quien además también es un honorable amigo, honorable padre, y nos acompaña en este análisis que vamos a hacer específicamente del lawfare que se está gestando contra Venezuela desde hace un tiempo, en este marco de guerra multiforme, en este marco de crimen de agresión. Bienvenido, Julio, al programa En la Balanza. Gracias, Olga, y bueno, gracias por esa dedicatoria, por ese saludo, conmemoración a lo que fue la vida de mi padre, y bueno, siempre
grandes amigos que fueron ustedes, y bueno, que sigamos siempre nosotros en esta senda de lucha, lo cual él nos negó, ¿no? Además que es algo muy importante. Ciertamente Julio García Jarpa era un hombre además ético, revolucionario, con una convicción hasta su último momento, incluso estando enfermo, pues en sus últimos días en el Twitter, la lucha era permanente en las redes sociales, defendiendo al gobierno nacional de todos los ataques, defendiendo al presidente Nicolás Maduro de todas las agresiones, reconociendo además con valentía los derechos de la República en defensa de todo lo que Estados Unidos y sus aliados están haciendo contra el pueblo venezolano y contra el Estado-Nación. Así que poco honor deberíamos hacer un poco más de actividades en honor a Julio García Jarpa, además que fue diputado en 2 periodos, 2000 a 2010, y ha dejado un gran legado para todos nosotros, sobre todo un legado ético, que eso es muy importante y no todos tenemos ese honor de dejarlo. Así es, gracias. Julio, vamos a comenzar haciendo un análisis porque es importante sobre la situación que se está dando en la Asamblea Nacional, en la comisión de la cual tú formas parte, en relación a esta segunda discusión de la Ley de Protección de Activos de Venezuela. Ya se dio y se aprobó la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, y es importante ir más allá. Es decir, ¿cuál es el marco que nos lleva a actuar de esta manera en defensa de la República? O sea, queremos que analices con nosotros qué pasó con Citgo, cuál fue el fraude procesal que se intentó. Háblanos un poco de cuál es tu opinión respecto a lo que se configuró como un fraude. Bueno, fíjate, bien que hagamos ese repaso de qué hemos hecho en los últimos días, ¿no? El presidente Nicolás Maduro ha impulsado una lucha frontal contra la corrupción. Para ello hemos aprobado una ley orgánica de extinción de dominio, que creo que es una figura importante que debemos desarrollar el día de hoy, que trata principalmente un procedimiento que le sirve al Estado para revisar la legitimidad de los bienes que hayan adquirido personas que presuntamente estén incursas en delitos de narcotráfico, legitimación de capitales, financiamiento del terrorismo y corrupción. Ese es un hecho. Ahora, estamos en este momento por aprobar, en la tarde de hoy, muy probablemente, está en agenda legislativa, en el orden del día, de la sesión del día de hoy, la Ley para Protección de Activos, Derechos e Intereses de la República en el extranjero. ¿Qué busca esta ley? De manera muy somera. Bueno, principalmente es la protección, el resguardo de todos los activos que tenemos en el extranjero, que son de todos los venezolanos, que no es del gobierno, sino es de todos los venezolanos, un patrimonio de la República. Okay. En este caso, además, ¿qué plantea esta ley? La nulidad y la ineficacia de todos los actos jurídicos que hayan sido o que se hayan pretendido hacer en usurpación de funciones que no tienen legítimamente ciertos personajes que se las atribuyeron. En este caso, esa banda criminal que se llama, o que se hizo llamar el gobierno interino, que ha degenerado, bueno, en esto que ya queda hoy, que es una degeneración, así lo vemos, y que el único prácticamente ente que reconoce a esta entelequia es el gobierno de los Estados Unidos, y está sirviendo únicamente en este momento para despojarnos, para desmembrar y robarnos además a todo el pueblo venezolano los recursos que tenemos en el extranjero, que se calculan sobre 30.000 millones de dólares. Para eso es que está sirviendo este gobierno interino en este momento. Entonces, hay que sentar un precedente, hay que declarar la nulidad y la ineficacia ante nuestro derecho interno de cada uno de estos actos que fueron tomados de manera usurpadora, de manera fraudulenta, para que después aquí a Venezuela nadie pretenda venir a reclamar negocios, intereses, acuerdos, bienes que se hayan dado producto de negociaciones que se hicieron de manera ilícita e ilegítimamente, ¿no? Y además la ley plantea un marco jurídico que es punitivo, que habla de quienes se hayan configurado en este tipo de delitos, que hay delitos como el delito de traición a la patria, corrupción, peculado, el robo en esto. Yo hacía un planteamiento y decía que este tipo de corrupción en la que han incurrido estos individuos ya roza con el genocidio, ¿no? O sea, y esto no es la corrupción esa que quizá alguien te quita un dinero para hacer algún trámite, para introducir alguna carpeta, hacer algún trámite ante un organismo público. Esto ya es otro tipo de corrupción que debe ser considerada de otra manera. Entonces, este tipo penal y el tipo penal que aplica
entre otros sujetos, a este señor José Ignacio Hernández, que tiene que ver con quienes en el ejercicio de su profesión, en este caso el derecho, se sirvan de sus habilidades y de sus conocimientos para hacer fraude contra la República, van a tener una pena de entre 15 y 20 años. Esa pena, más la pena accesoria, que tiene que ver, que no es una pena como tal, sino que pueden ser sujetos al procedimiento de extinción de dominio. Entonces hay un castigo penal y un castigo civil o patrimonial. Yo quisiera, como son dos leyes muy importantes, una ya aprobada y además ya fue, digamos, declarada constitucional por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo, que declaró su constitucionalidad en el carácter de ley orgánica, estamos hablando de la ley de extinción de dominio. Vamos a hacer cuando hagamos una pausa, en el próximo segmento vamos a hablar de la ley de extinción de dominio, de la aplicación, y luego vamos a hablar del proyecto de ley que está por aprobarse para diferenciarlos, porque ciertamente tienen mucha similitud, pero digamos que responden a situaciones o supuestos de hecho que tienen cierta diferencia, ¿no? Correcto. Lo que sí quisiera, Julio, y permíteme, es recordar un poco que esta situación fue causada por el despojo fraudulento que se ha intentado desde que la empresa canadiense Crystalex intentó en un tribunal arbitral un juicio arbitral contra la República de Venezuela, no contra PDVSA. Este juicio de Crystalex, en el cual participó como experto en el arbitraje este supuesto procurador, defendiendo los intereses de Crystalex. O sea, que imagínense el fraude que este delincuente, que debería además, yo no sé, yo no lo vi me gustaría a lo mejor ver el proyecto, pero seguramente lo pudieran considerar, pero no es solamente la persecución penal, a estas personas se le debería retirar el título como profesional. Nosotros deberíamos avanzar más allá, definitivamente. O sea, ¿quién le otorgó el título de abogado? La República Bolivariana. Está atacando a la República Bolivariana. Se debería suspender el ejercicio de la profesión. Te comentaba, bueno, este personaje que estaba defendiendo a Crystalex contra la República de Venezuela, después aparece como procurador de la República de Venezuela, como supuesto procurador. Entonces, imagínense la magnitud, lo grosero del fraude que estaba cometiéndose, porque este arbitraje se lleva a ejecución a la Corte de Delaware cuando el arbitraje era contra la República de Venezuela y no contra PDVSA. Pero bueno, nos vamos a una pausa, pero me gustaría que comentaras por encima, porque esto es un tema muy profundo. Ahorita solamente por encima porque nos interesa la ley, pero sí hacer un resumen de lo sucedido. Nos vamos a una pausa para que hagas un resumen de qué pasó en la Corte de Delaware. Continuamos en la balanza con el abogado y diputado Julio García Serpa, que nos acompaña hoy en este programa homenaje a su padre, Julio García Jarpa, entrañable hermano, camarada. Julio, hablamos de hacer un resumen de lo que había ocurrido ante la Corte de Delaware para que sepamos cómo se fraguó, muy por encima, porque eso implica hacer otro programa, muy por encima qué ocurrió exactamente allí y qué está ocurriendo en este momento, es decir, qué ha pasado en esa Corte. Sí, bueno, fíjate, hay un elemento político y un elemento jurídico en esto. Lo primero, Crystalex tiene una demanda contra la República, es bueno explicarlo así, con paciencia, ellos demandan un incumplimiento de contrato de un evento. Supuesto incumplimiento de contrato. Es la pretensión de ellos contra la República. Ellos acudieron a un tribunal arbitral y luego acuden a una corte del distrito de Delaware, en la que han pretendido, en este proceso debe tener ya más de 2 años, en la que han pretendido con patrimonio de PDV Holding, que es la casa matriz de Citgo, nuestro mayor activo en el exterior, cobrar una deuda que tiene contra la República, una supuesta deuda que además no ha sido comprobada por un tribunal y en el cual nosotros como República no hemos podido defendernos, porque en este caso, y aquí viene el elemento político, así hemos tenido quienes han ejercido la defensa, ha sido una defensa negligente. Y bueno, aquí viene el caso del señor José Ignacio Hernández.
Como tú bien lo planteas, José Ignacio Hernández fue abogado de Cristalex en esta misma causa en tiempos de otrora. Ahora, esa persona, que es un venezolano, que servía como abogado de una empresa transnacional canadiense en contra de su país, ahora, y fue nombrado posteriormente por el señor Juan Guaidó en esta entelequia de fantasía, pero que en realidad ha hecho mucho daño, como procurador de la República Bolivariana de Venezuela, supuesto procurador. Y es él quien tiene la responsabilidad, en ese caso, de defender el patrimonio de la República, porque esa es la función del procurador. Este señor, en una defensa negligente que se ha hecho, bueno, avanzó y permitió avanzar. Una defensa negligente, una defensa comprada. Seguro, sí. Bueno, pongo negligente por decir en un término jurídico, pero lo que hay detrás de eso es un gran entramado de corrupción y de robo a nuestros recursos. Ese es el primer elemento. Y el segundo elemento con el cual la Corte en este momento no solo le da la posibilidad a Citgo, a Cristalex de cobrarse con el patrimonio de Citgo la demanda que tiene contra la República, sino que a 7 empresas más, en la cual está ConocoPhillips por otra demanda que tenía también contra la República, producto del cambio de modelo de gestión de petróleo cuando se aprobó la ley de hidrocarburos del comandante Chávez, y 6 empresas más se están cobrando. En total, esta Corte de Delaware ha permitido que de alguna manera se embarguen 7.000 millones de dólares de los 10.000 que vale Citgo, 7.000 millones de dólares en acciones para pagar demandas que existían contra la República, entre esas las de Cristalex y las de Conoco. Esto es un hecho sumamente grave porque se están robando de manera ilegal. Nosotros no tenemos, los venezolanos que estamos aquí en Venezuela, el gobierno que está en Miraflores, el procurador que está allá en Santa Mónica, que es el procurador de verdad, no tiene acceso y no ha podido defender a la República en estos casos. Un hecho sumamente grave. Están esta banda de delincuentes en sus estertores, ya en sus momentos de desaparecer, están dejando, bueno, lo último que queda es terminar de apropiarse y regalar o entregar a potencias extranjeras, a transnacionales, el patrimonio que es de todos nosotros los venezolanos. Un hecho sumamente grave. Y eso, bueno, hemos visto nosotros como la gota que derramó el vaso y por eso estamos haciendo una ley específica para desconocer estos actos, para darle funciones a la vicepresidencia y a la procuraduría, para que se ejerzan en resguardo de nuestro patrimonio y además sancionar este tipo de conducta. Hay algo muy importante que se debe saber y es que a nivel internacional existe ciertamente un derecho consuetudinario que habla de la inmunidad de jurisdicción de los estados. Inclusive Estados Unidos en 1976 tiene una ley para digamos, de alguna manera diferenciar cuando se trata de inmunidad de un Estado, ¿ok? Porque, ¿qué pasa con el principio de inmunidad de los Estados? Que no puede haber ningún juicio contra un Estado en un tribunal extranjero. Correcto. ¿Okay? De alguna manera, allí también dentro de la Corte de Delaware se fraguó también un fraude al principio de inmunidad jurisdiccional del Estado. Si ciertamente allí no se diferenció si lo que se estaba ejecutando, porque el principio tiene 2 vertientes, la inmunidad de jurisdicción y la inmunidad de ejecución. O sea, nosotros entramos en esos 2 supuestos de inmunidad jurisdiccional del Estado, tanto en la fase procesal como en la fase de ejecución, que es la que está tratando de Delaware, porque ahí no hubo juicio. Ahí lo que se está ejecutando una decisión de un tribunal arbitral, pero contra bienes de la República. Si ciertamente la República tiene una personería jurídica diferenciada de la personería jurídica, son bienes del Estado y es una empresa del Estado. Y allí no se estaba tratando, en el caso de Delaware, ningún negocio jurídico que tuviera que ver con la comercialización. Entonces, digamos que es más que un fraude al derecho internacional, es más que un fraude al propio derecho interno de Estados Unidos por este intento político de secuestrar, y es una violación de toda la normativa que puede haber internacional, incluso del derecho privado internacional. O sea, estamos ante un lawfare contra Venezuela, que además de las leyes que le vamos a tocar, de la ley de extinción de dominio aplicable a los criminales que intervinieron, que se enriquecieron ilícitamente, la ley de protección de activos, ¿qué otras acciones
se han planteado desde la Comisión de la Asamblea Nacional en relación a actuar internacionalmente para denunciar la violación del derecho internacional? Fíjate, antes de eso creo que es un elemento necesario que no lo hemos nombrado, que la propia Corte de Delaware, para poder hacer esa aberración o ejecutar esa aberración que significa cobrar del patrimonio de una empresa como PDVSA Holding, supuestas deudas de la República, aquí habla de la teoría del alter ego y dice que en este caso el señor Juan Guaidó, como manejó discrecionalmente los recursos de PDVSA Holding, de Citgo, y lo confundió con el de la República, con eso ellos sustentan poder cobrarse de la República. Pues bueno, si aquí palabras más o palabras menos. Este hombre hizo un desorden con ese dinero, lo manejó discrecionalmente, entonces se supone que la República tiene la misma personalidad que la empresa y por eso cobramos a la empresa. Esa fue la justificación de la Corte para tomar esa decisión de ejecución. Claro, si hubiese sido la Procuraduría de la República legítima, hubiese defendido el principio de inmunidad de jurisdicción, pero pues, tratándose de estos delincuentes, no hay, estamos en un estado, el principio de inmunidad de jurisdicción. Todos los venezolanos, veámonos así, porque eso es dinero de todos nosotros, todos los venezolanos, estamos en un estado de indefensión ante lo que está pasando. Esta empresa, Citgo, generaba, decía el presidente ayer, más de 900 millones de dólares mensuales, de lo decía el presidente. Esta empresa tenía una fundación que se llama la Fundación Simón Bolívar, que se destinaba los recursos, los dividendos de Citgo, para atender enfermedades catastróficas a ciudadanos venezolanos, trasplantes de médula para niños con leucemia, trasplantes de pulmón, trasplantes de hígado, enfermedades que cuestan, operaciones, intervenciones que cuestan $1 millón, $2 millones. Y ese dinero había sido destinado a través de la Fundación Simón Bolívar para la atención de esos casos. Más de 500 niños fueron atendidos por esta y fueron vidas salvadas. Hoy niños de esos, por ejemplo, están en Argentina, prácticamente desahuciados. Hay otros que están aquí esperando con mucha dificultad. Estamos ya empezando a hacer trasplantes de médula aquí en Venezuela, en otros que quedaron varados en Roma también, que estaban a punto de iniciar un procedimiento de trasplante de hígado. Entonces todo eso quedó paralizado. Niños han muerto producto de eso. Y esa empresa hoy, o esa fundación, corrijo, que hay una señora que puso Juan Guaidó ahí que se llama María Poleo, le cambió el objeto a la empresa. Ya la empresa no es para tratar enfermedades ni este tipo de patologías, sino es para, bueno, hacer lo que llaman ayuda social, entrega de comida, de bolsas de comida a ciudadanos en Estados Unidos. Y bueno, hasta las tramas que hemos visto que hay presos por esto, privados de libertad, que es para satisfacer las bajas pasiones de esos diputados que formaban esa Asamblea Nacional en desacato, ¿no? Hasta ese tipo de cosas tan delicadas. Entonces, hoy, ¿en qué situación nos encontramos nosotros? Estamos haciendo grandes esfuerzos y estamos denunciando en foros internacionales lo que está sucediendo. Afortunadamente está cambiando la composición política de Latinoamérica. Hoy vemos cómo se hacen grandes esfuerzos, como lo que está haciendo el presidente Petro con la intervención de Lula en Brasil, bueno, del propio López Obrador, de Fernández en Argentina, ¿no? De empezar a abrir y darle el verdadero trato a lo que está sucediendo, a denunciar lo que está sucediendo, que se respete el principio de la autodeterminación de los pueblos, en este caso, que se garantice los principios del derecho internacional, porque no estamos pidiendo nada ilegal, no estamos pidiendo nada que no esté en la ley, estamos pidiendo que se cumpla el derecho internacional público, que se respeten los activos del pueblo venezolano, que se liberen los 30.000 millones de dólares que están en este momento bloqueados y están siendo saqueados, que pertenecen a nosotros los venezolanos, que están siendo manejados discrecionalmente por esta gente. Esta señora Dinora Figuera, que es de Primero Justicia, por cierto, que es del partido de Capriles Radonqui, que es candidato presidencial hoy. Esta señora le acaban de entregar 400 millones de dólares para que los maneje, bueno, para el presupuesto del gobierno interino. Juan Guaidó, de Voluntad Popular, manejó más de 2.000 millones de dólares discrecionalmente, que son de todos los venezolanos. ¿Qué pasó con ese dinero? ¿Qué hicieron? ¿A quién le rindieron cuenta? ¿Qué hicieron con eso? Tenían un programa de héroes de la salud, supuestamente, que le iban a dar un bono de $100 a los médicos. ¿A qué médico le llegó eso en el país? ¿Qué hicieron con ese dinero? Que respondan. Y esto ha sido denunciado no por nosotros solamente, esto ha sido denunciado por Calderón Berti, por diferentes actores. Bueno, la rapiña que se volvió ese gobierno interino ha sido denunciado por misma gente de ellos. Hechos sumamente graves. Y bueno, lo que estamos planteando con esta ley en este momento es empezar, primero, declarar en nuestro gobierno, en nuestro derecho interno, la nulidad de todos esos actos. Aquí nosotros no reconocemos ninguno de esos actos. Segundo, dar las funciones a la Procuraduría y a la Vicepresidencia. Y tercero, bueno, las sanciones penales y patrimoniales que debe haber para estos sujetos.
y seguir avanzando. Hay que buscar especialistas como tú, Olga, y seguir abriendo caminos, porque al final esto es político, más allá de lo jurídico, estos son decisiones políticas. Nosotros necesitamos que el gobierno de los Estados Unidos cese en esas agresiones, que la comunidad internacional, que Latinoamérica completa en una voz diga, mira, ya, está bueno, ¿hasta cuándo van a seguir saqueando los recursos de Venezuela? Fíjense que es tan político y tan evidentemente político, por ejemplo, el caso de Monómeros, que aplicaron una situación igual, este gobierno interino falso nombró una directiva en Monómeros, Colombia no permitía el ingreso de la nueva directiva, al final el presidente electo Gustavo Petro decide salir de la ilegalidad y retornar la situación a la legalidad. Retornar efectivamente la empresa Monómeros a quien corresponde, a su auténtico titular y legítimo titular, que es la República Bolivariana de Venezuela. O sea, estamos, ciertamente como tú dices, Julio, no se trata de una corrupción fácil de explicar, es decir, estamos ante un crimen de agresión, estamos ante una andanada de componendas de una organización criminal internacional, que estamos hablando de robo de activos, simulación de funciones, usurpación de funciones, estamos hablando de actos terroristas, estamos hablando de compra de funcionarios nacionales, porque toda esa situación, como lo dijo bien el diputado al principio, toda esa situación de aparente corrupción que recientemente se ha estado investigando y atacando con mucha firmeza desde el gobierno nacional, el caso digamos, el proceso de caiga quien caiga, son personas vinculadas a esta trama internacional. Es una conspiración. Sí, contra la República de Venezuela, en la que lamentablemente también, como dije la semana pasada, personas de carácter débil, con debilidades manifiestas. Todas estas personas que cayeron en la investigación y fueron detenidas e imputadas son personas débiles de carácter, que tienen muchas debilidades como seres humanos. Entonces, por supuesto, fueron compradas fácilmente, fueron captadas fácilmente para este tema de la corrupción internacional. Nos instalaron la corrupción precisamente para debilitar el Estado. Afortunadamente, la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica de Extinción de Dominio precisamente para poder perseguir los beneficios, las propiedades ilegítimas, ilícitas, y aquellas que de alguna manera estén vinculadas, sean objetos muebles o inmuebles, o sean títulos de valor, cualquier bien que esté vinculado a acciones de delincuencia organizada, de corrupción, que no sean justificables, incluyendo aquellas que estén en manos de otra persona, porque pudieron haber vendido, pudieron haber donado, pudieron haber entregado dinero, pero se va a perseguir con mucha firmeza a esos bienes en manos de quienes estén, así han sido vendidos 3 veces, ¿cierto o no? Es correcto. Sí, bueno, fíjate, es una figura novedosa a nuestro derecho, no así en Latinoamérica. Latinoamérica ha sido pionera en los procesos y en las legislaciones de extinción de dominio. Y previo a eso hay antecedentes de diferentes convenciones de las Naciones Unidas de lucha contra la corrupción, de lucha contra la legitimación de capitales. Hay una que llaman la Convención de Mérida, Yucatán, México, en la cual se debatió, y de ahí sale una ley modelo de Naciones Unidas, en la cual nosotros tomamos varios aspectos interesantes, revisamos el derecho comparado. ¿De qué trata la ley de extinción de dominio? ¿Por qué no se habla, por ejemplo, de la propiedad? Bueno, porque no se puede reconocer la propiedad de algo que no es legítimo. Aquí eso es lo que se está quitando, es el dominio que tenían ciertas personas sobre estos bienes. ¿Y cuáles son los fundamentos? Hablábamos de 4 tipos de delitos que pueden ser perseguidos o aplicarse el procedimiento de extinción de dominio. Narcotráfico, legitimación de capitales, financiamiento del terrorismo y corrupción. ¿Qué plantea la ley de extinción de dominio? Vamos a poner un caso práctico. Vamos a poner estos señores que están siendo investigados, Juan Guaidó, Julio Borges, este tinglado de delincuentes. Ellos tienen una investigación penal. Pero hoy, y a través de esta ley que vamos a aprobar, y además a través de la ley de extinción de dominio, ellos pueden ser llamados y decir, bueno, tú estás siendo investigado por corrupción, yo necesito que tú me justifiques como Estado y me digas cuáles son los bienes que tú tienes y cómo los obtuviste. Si los obtuviste de manera legítima no hay ningún problema. La casa donde tú vives, donde viven tus familiares, la finca que te compraste, las empresas que tienen tus amigos, tus compadres que
probablemente tu hermano, por ejemplo, el caso de Guaidó, o los compadres, los primos, que tuvieron un enriquecimiento acelerado en los últimos años, demuéstreme tú y ellos en un procedimiento civil autónomo del procedimiento penal, que quiere decir que el procedimiento penal va caminando por algún lado, pero el procedimiento de extinción de dominio, que es de carácter civil, va por otro. ¿Por qué se dice en este caso? Bueno, pero no se respeta la presunción de inocencia, dicen algunos colegas, ¿no? Claro que se respeta. En el proceso penal, tú te presumes inocente y vas a demostrar tu inocencia. Aquí no me vas a demostrar si eres culpable o inocente. Simplemente yo quiero que tú me digas de dónde obtuviste como Estado, de dónde obtuviste los bienes que tienes. Esto no sucede solo en Venezuela, esto sucede en todas las partes del mundo. Si en Estados Unidos tú vas impuestos, no pagas los impuestos, el Estado te va a revisar completo. Y le vas a tener que explicar al Estado de dónde sacaste tú los bienes que tienes. Claro. Y eso es normal. Es parte de la función del Estado supervisar que no haya enriquecimiento ilícito en sus ciudadanos. Entonces, en este procedimiento, la consecuencia penal no va a ser que va a ir preso. Por eso es que no espera la presunción de inocencia. Tú no vas a ir preso si no demuestras la legitimidad de sus bienes. La consecuencia es que te extingua el dominio o paso tus bienes. Porque no había dominio legal. Exacto. Paso tus bienes al patrimonio de la República porque tú no me puedes demostrar que son legítimos. Esa es la realidad de la ley de extinción de dominio. Es un instrumento técnico bien desarrollado. Se garantiza el derecho a la defensa en un juicio. En este caso, si estos señores, por ejemplo, que están fuera del país, la señora Dinora Figuera, que está manejando recursos ahora de los venezolanos, Juan Guaidó, Julio Borges, Carlos Vecchio, por poner algunos nombres, David Smolansky, no se presentan al juicio de extinción de dominio, ellos pues se les será asignado un defensor ad litem, que es una figura del derecho civil que dice, bueno, se va a asignar un defensor que debe cubrir tu defensa en ese caso y defender los intereses de esa persona que no se ha presentado en este juicio, ¿no? Entonces, bueno, esta es una forma de avanzar porque yo creo, no solo yo lo creo que es la lógica, lo dice, cuando un delito de corrupción no es sancionado penalmente, pero el delincuente se queda con el botín, yo creo que ahí quedó impune, no se hizo justicia, eso quedó impune porque, bueno, además de nuestra legislación anticorrupción, que la estamos revisando porque las penas no son lo suficientemente altas, entonces la persona comete el delito, admite los hechos, paga 2 o 3 años de cárcel y, bueno, sale a disfrutar del botín que se robó. Esta ley tiene un elemento interesante, Olga, que no se dice que la ley puede aplicar para supuestos de hecho que se hayan dado antes de la entrada en vigencia. Entonces aquí salen otra vez los abogados. No hay retroactividad. ¿Cómo van a estar violando el principio de retroactividad de la ley que viene desde la época de los romanos? No se está violando. Sí. ¿Y por qué? ¿Cómo lo vemos o cómo es? Son delitos de lesa patria. No, pero además, este es el supuesto real. Alguien fue condenado por corrupción hace 10 años. Cumplió su pena, salió a la calle disfrutando de su botín porque no había una manera de quitárselo. Las leyes vigentes no lo tenían. Yo no le voy a decir que tú me digas qué tenías hace 10 años. Lo que tú tienes hoy, en mayo del 2023, tú me digas cuáles son los bienes que tú tienes hoy y me demuestres la legitimidad sobre esos bienes que tienes hoy. Pero déjame decirte que además, disculpe, diputado, en la ley modelo de la Organización de Naciones Unidas, que ha sido adaptada a varios países de Latinoamérica, todas tienen el tema de la imprescriptibilidad y de la retroactividad. Claro, pero entonces, digamos que son países que también tienen el principio de retroactividad de las leyes civiles, ¿ok? Pero que en este caso es particular porque son delitos contra la República, son delitos mayores, son delitos de lesa patria. Claro, pero en este caso, como es una acción autónoma, tú no puedes decir que es retroactiva. O sea, porque yo no te voy a revisar, te repito, lo que tenías hace 10 años cuando te condenaron. Yo creo que tú me digas lo que tú tienes hoy, me demuestres hoy en día que esos bienes que tú tienes son legítimos. Porque yo presumo y además que tú fuiste declarado culpable en un juicio de corrupción, en el día de hoy yo te voy a revisar. O sea, porque no es una consecuencia penal, no se puede ver así. Ya él pagó su pena, ya tiene cosas jugadas en el delito de corrupción. Ahora lo que yo voy a ver, que tú me demuestres hoy en mayo del 2023, repito, que esos bienes son legítimos, que lo que tú tienes es legítimo. Si tú logras demostrar, mira, este es mi patrimonio. No fue por enriquecimiento ilícito. No pasa nada. Si tú no lo demuestras, el Estado extinguirá el dominio sobre esos bienes. Diputado, nos tenemos que ir a una pausa y regresamos en La Balanza analizando ya la Ley de Protección de Activos de la República.
Continuamos en la balanza con el diputado Julio García Zerpa, vicepresidente de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional y miembro de la Comisión Mixta para desarrollar y aprobar la Ley de Protección de Activos de la República Bolivariana. Estamos hablando de algo muy importante. Hoy se discute por segunda vez, como establece la ley, como establece la Constitución, en el caso de aprobación de leyes, este proyecto que significa la posibilidad de proteger los activos de la República de este despojo que se ha intentado y que no dudamos que a lo mejor pudiera continuar, porque estamos hablando de una organización criminal que se vale de muchas artimañas para intentar vaciar a la República de sus bienes, de su patrimonio, de sus intereses y de su derecho a la autodeterminación y a la vida digna del pueblo venezolano. Háblanos un poco de este proyecto de ley. ¿Qué le trae, digamos, qué novedad hay en este proyecto de ley? ¿Cuál es el objetivo que tiene planteado la Asamblea Nacional para que nos apropiemos del conocimiento de esta nueva ley? Fíjate, bueno, ciertamente fue designada una comisión mixta de la Comisión de Política Interior, Política Exterior y Finanzas para discutir esto. Se hizo una consulta pública amplia a nivel nacional, estuvimos físicamente en el hemiciclo de sesiones, en el hemiciclo protocolar, y además nos conectamos con más de 50 salas a nivel nacional de todos los estados del país, donde participamos de manera interactiva. Y posteriormente se recibieron más de 200 propuestas por escrito de diferentes especialistas, universidades, tuvimos estudiantes universitarios, algunos gremios y bueno, actores políticos que enviaron sus propuestas para la norma. Eso fue la semana pasada, el fin de semana se hizo un intenso trabajo de sistematización y ya hoy será presentada por el capitán Diosdado Cabello, presidente de la Comisión de Política Interior, la propuesta definitiva para la segunda discusión, ¿no? Esta ley, ¿el objeto cuál es? Como bien lo plantea su nombre, es una ley sencilla, tiene 13 artículos, 2 disposiciones finales. El objetivo o el objeto principal de la ley es proteger los activos ante los actos de despojo, de fraudulento, de administración, de disposición y de enajenación. Estos ciudadanos, estos individuos, valiéndose de una autoridad usurpada, tomaron decisiones en nombre del país bajo autoridades usurpadas para las cuales anula, obviamente, no estaban autorizadas, lo cual anula. Pero eso no puede darse, y ese es uno de los objetivos principales de esta ley, no puede darse sobreentendido, porque al final ellos, desde ese hemiciclo de la Asamblea Nacional, tomaron decisiones, enviaron comunicaciones al extranjero, hicieron una cantidad de actos jurídicos y políticos que en definitiva se constituyeron en agresiones al pueblo venezolano y a su patrimonio. Entonces, por eso la ley debe dejar esto bien claro, que todos esos actos de autoridades usurpadas, de enajenación, administración, venta, directa e indirectamente, aquí hay un hecho importante, no solo son responsables ante esta ley quienes encabezaron estas juntas directivas de PDVSA, de Citgo, del Banco Central, de Monómero, sino además esto pudiera ser extensivo a quienes los pusieron en esos cargos. Porque al final esto eran cuotas de partido, de la organización criminal esta, que estaba detrás del gobierno interino, que era el G4, en componenda con el gobierno de los Estados Unidos y otras potencias. Ellos designaban esas personas, cada uno de esos directivos eran cuotas de estos ciudadanos, de estos individuos. Entonces, bueno, eso hay que revisarlo también, porque algunos de ellos hoy andan en la calle y se dicen ser precandidatos presidenciales. Entonces, esos hechos no han cesado aún. O sea, como hablábamos del caso de Primero Justicia, Enrique Capriles, Primero Justicia tiene ahora la presidencia, pues parece que no encontraron a más nadie, pusieron unas señoras ahí que la sacaron quién sabe de dónde, y ahora son la nueva directiva de la Asamblea Nacional del 2015, que aún sigue haciendo estrago a nivel internacional. Bueno, Primero Justicia se ha manifestado contra esto. Capriles Radonsky se ha manifestado y ha dicho, mira, no, lo que está haciendo la señora Dinora Figuera es ilegal, manda ese dinero para Venezuela para atender situaciones que son necesarias aquí, para subir el salario a los trabajadores públicos, para poder atender la situación sanitaria. No lo ha hecho. Eso es un hecho. Entonces, esta ley es extensiva a los responsables materiales e intelectuales de este tipo de hechos.
que además plantea, como bien te decía, le da autoridad a la vicepresidencia, a la procuraduría, para que tomen las decisiones necesarias, deleguen en funcionarios o instituciones para que puedan ir a la recuperación de nuestros, a los juicios internacionales, a las causas que están abiertas en contra de Venezuela, a cada una de las instancias judiciales, para tratar y avanzar en que estos actos queden sin efecto y recuperar el patrimonio. Y al final plantea una disposición que le da la responsabilidad penal, de acuerdo a la Constitución y la ley, a todos estos hechos que se hayan dado. Traición a la patria, corrupción, usurpación de funciones, terrorismo, porque hasta con ese dinero se ha financiado actos de terrorismo, recordemos los actos de mercenariato, de la operación GDO. Trata de personas, todo lo que ahí se ha constituido. Y lo responsabiliza de acuerdo a la ley. Y abre un artículo, y vamos a profundizar en eso, lo repetimos, que tiene que ver con la responsabilidad de los profesionales, porque de profesionales de diferentes áreas, sobre todo los del derecho. Gente que, bueno, como este señor José Ignacio Hernández, se ha prestado, ha sido el autor intelectual y material el despojo de recursos de Venezuela, ha sido negligente en la defensa, negligente no, por decirla desde el punto de vista jurídico, pero al final eso es un acto alevoso con todas las de la ley que se ha hecho para que Venezuela y la República Bolivariana de Venezuela sea despojada de grandes recursos, más de 7.000 millones de dólares que son necesarios, que lo necesitamos en este momento en el país, que se han negado a entregarlos y ya vemos por qué. Porque al final lo que estaban era saqueando una empresa que produce grandes recursos que no han sido repatriados a Venezuela. Esos recursos de Citgo no han entrado más desde que se creó este gobierno. Estamos hablando de 10.000 millones de dólares que cuesta los activos. De Citgo. De Citgo, pero lo que produce Citgo a diario, eso lo hemos dejado de percibir. Los dividendos. Tenemos 5.000 millones de dólares que no hemos podido acceder, que es dinero de la República, que se pagó y se cotizó ante el Fondo Monetario Internacional. Cuando la pandemia se hicieron los derechos especiales de giro, a todos los países le dieron una cantidad de dinero de acuerdo a lo que han aportado. A nosotros nos tocaban 5.000 millones de dólares para satisfacer y sortear todas las dificultades que estaba generando la pandemia del COVID-19. Esos 5.000 millones de dólares a nosotros no nos los dieron. Los 2.000 millones de dólares en oro que tienen en Inglaterra, que es oro de nuestra reserva, oro de los venezolanos, dinero secuestrado en el Novo Bank de Portugal, y así toda una suma de más de 30.000 millones de dólares que dan en activos tangibles, que existen. Ahora, hablamos y se ha planteado una pérdida de más de 260.000 millones de dólares de dinero que la República ha dejado de percibir producto de las sanciones. Y recordemos, hay videos por ahí, lo sacan cada ratico, de Julio Borges, diciendo, bueno, hemos logrado las sanciones, pensamos que no iba a ser posible, nos fuimos por el mundo. Es un delito confeso lo que han hecho. Y ahora, estos bolsas, porque no tiene otra palabra, delincuentes, no tienen siquiera remotamente la capacidad de revertir el daño que le han hecho al país. Porque no mandan ellos, manda el gobierno de los Estados Unidos. Esto es un hecho político y ellos fueron los tontos útiles que se utilizaron. Un hecho de guerra, porque esta es la antipolítica. Una agresión de guerra no convencional. Ellos fueron los tontos útiles que se prestaron para que se robaran el dinero de los venezolanos y hoy no tienen ninguna capacidad de influir en la política de los Estados Unidos. Cuando van a esa mesa de México, van es como unos muchachos desmandados a decir lo que les manda a decir el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Hecho sumamente lamentable de estos malos hijos que ni siquiera deberían ser hijos. Sobre esto habría que revisar cómo catalogar a una persona que atenta de esa manera contra su país. Aquí, diputado, pensando en, digamos, en el alcance de esta ley también alcanza a todas aquellas personas que sirvieron en la ocupación ilegal de nuestras sedes diplomáticas. Estamos hablando de todos los que fungieron como supuestos embajadores, encargados de negocios, cualquiera de ellos que usurpó funciones y que de alguna manera dispuso ilegalmente del espacio, del territorio de la República, que son las sedes diplomáticas. Y hay gente de esa que anda por aquí en el país haciendo política, que se andan caminando, haciendo campaña política. Esta ley crea que es un hecho importante, un registro. Todas esas empresas, personas naturales y jurídicas, que se prestaron, que usurparon, que sirvieron de mecanismo, sirvieun de puente o facilitaron, todos estos hechos de despojo, de administración y de robo de recursos van a entrar en un registro. Y en ese registro, esas personas no van a poder contratar con el Estado y una cantidad de consecuencias que van a tener. Y por eso tenemos que nosotros, estamos hablando de personas colectivas nacionales y extranjeras, que no van a venir ninguna de esas empresas probablemente más adelante
haciéndose los locos y querer contratar con PDVSA cuando se han prestado para estos bufetes de estos que representaban a la República Bolivariana de Venezuela, la nuestra, la legítima. Y de un día para otro, cuando se constituyó esta banda criminal, se fueron con estos señores a defender los intereses de estos señores en contra de la República. Una cantidad de cosas que es triste, es lamentable. Los que se negaron. Hoy en la mañana estaba en un programa de radio de un periodista que yo no considero que sea chavista, porque lo escucho frecuentemente. Pero me causó una grata impresión ver que el hombre estaba indignado cuando estábamos hablando de estos temas. Esto es un tema de un sentimiento nacional, de condena nacional que debe haber sobre estos delincuentes. Estos señores deben ser condenados por todo el país, por esta clase política que pretende hoy volver al margen constitucional. Y que pretenden volver a la vida política legal constitucional. Tienen que condenar eso porque ellos son responsables, ese G4 fueron los responsables, sobre ellos se armó toda esta trama. Y entonces hoy se lavan las manos y son candidatos y entonces sobre las dificultades que está pasando el pueblo, producto de esas sanciones, producto de la responsabilidad de ellos, vienen a hacer campaña. Ahora, lo cierto es que es muy difícil, y ya con eso terminamos, digamos que desarrollar un cuerpo normativo que nos defienda de unas actuaciones que están fuera del derecho. Es correcto. O sea, es muy difícil desarrollar cuerpos normativos para la defensa cuando, de alguna manera, esos ilícitos internacionales que están cometiendo no están ajustados al derecho. O sea, sí, son hechos políticos, son hechos políticos y de fuerza, y de guerra, de fuerza, como lo están haciendo. Aquí no opera ninguna regla política, jurídica en el derecho. Esto es un hecho de fuerza que impone el gobierno de los Estados Unidos con los tontos útiles que es importante sirvieron a mesa. También, diputado, tal vez en otro momento que hagamos, digamos, un trabajo, una reflexión sobre el tema de crear también normas, no sé si está incorporada en este proyecto, sobre el tema de la inmunidad de jurisdicción, que es importante que no se suponga que existe. Se supone que existe, pero dejarla por escrito para seguir trabajando el cuerpo normativo que nos defiende de estos ilícitos. Diputado, muchísimas gracias. Gracias a ti, Olga. Fue un placer tenerlo aquí. Nos vamos hasta el próximo martes. Saludo a todos los usuarios y usuarias.